la oscuridad venció. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Tú traes libertad a este lugar. Con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador, a Jesús seguiré. Bendiciones, hermanos y hermanas. Allá por marzo, cuando iniciaba la cuarentena, en el tiempo cuando pensábamos que en unos pocos días pasaría todo, escuché una pregunta que me llamó la atención. Era una pregunta surgida de una entrevista en televisión. El entrevistado, un pastor evangélico. Los entrevistadores, dos profesionales, ninguno de ellos periodista. Con todo, lanzaron una pregunta que, aunque podría pasar superficial para muchos, a nosotros debería llevarnos a pensar por el tiempo que estamos viviendo y porque es un tema que se repite con cierta frecuencia en el libro al que consideramos como nuestra base de autoridad, fe y conducta. Sí, un tema que aborda la Biblia. Era una pregunta sencilla que decía más o menos: ¿qué diferencia hay entre el COVID-19 y las plagas? Trayendo a la memoria las 10 plagas de Egipto. ¿Qué diferencia hay entre la pandemia que nos es tan cercana y aquellas plagas que las vemos tan lejanas? Tanto que los entrevistadores, en ellos se percibía un cierto aire de ¿tú crees en esto? ¿Qué relación hay entre esta realidad que estamos viviendo y la fantasía de la que tú hablas? ¿Qué diferencia hay entre el COVID-19 y las plagas? Es una buena pregunta. Piensa, ¿qué responderías? Hoy vamos a meditar sobre este tema. Por eso el título de la meditación es El COVID, las plagas y el cristiano. El COVID, las plagas y el cristiano. En el libro del Éxodo, entre los capítulos 7 al 12, vemos las conocidas como las 10 plagas de Egipto, tras las cuales los israelitas salieron de su esclavitud. Estas plagas se sucedieron una tras otra y desbarataron al faraón y a todo Egipto consigo. Una continua sucesión de calamidades. Algunas pueden ser sucesos naturales, pero eran agravados por Dios hasta convertirse en una plaga que junto a las otras dejaron destruida a la potencia mundial de ese tiempo. Empezaron con el Nilo y todas las aguas de Egipto vueltas en sangre. Después de ella, este mismo Nilo, ya restablecido, crió ranas, tantas que invadieron todo lugar, campos, viviendas, dormitorios, cocinas, incluso los del palacio del rey. Luego el polvo de Egipto fue convertido en piojos que se asentaron sobre las personas y animales. Después de ello, vinieron sobre Egipto toda clase de moscas, toda variedad de ellas, hasta hacerse molestísimas. A las moscas siguió la muerte del ganado, súbito, en un día. Luego, al esparcir Moisés la ceniza de un horno, produjo sarpullido, es decir, grupos de granitos y ronchas en la piel, que se convirtieron en úlceras. A ello siguió una granizada tremenda, cuyos granizos eran muy pesados. Llovió granizo mezclado con fuego. Mató a varios, descortezó árboles y terminó con muchos cultivos. Lo que hubo sobrevivido del granizo quedó bajo las langostas en tal cantidad que oscureció el cielo y pintaron de su color todo el suelo de Egipto y se comieron toda la vegetación.
La 9ª plaga, tinieblas. Tinieblas tan densas que dice Éxodo 10:21, tanto que cualquiera las palpe por el lapso de 3 días. Finalmente, la muerte de los primogénitos. En cada casa de los egipcios había por lo menos un muerto. Egipto quedó literalmente destrozado. Fueron 10 pestilencias, pestes o plagas que Dios ejecutó sobre Egipto, una tras otra, en sucesión bastante cercana. Los estudiosos hablan de que duró poco menos de 1 año. Pero ¿por qué Dios envió estas plagas? La respuesta habitual es que Faraón no quería dejar ir a los israelitas para que vayan y sirvan a Jehová. Cierto, pero había por lo menos 2 razones más. La primera de ellas, las plagas vinieron sobre Egipto como una respuesta a la sarcástica pregunta de Faraón. Éxodo 5:2 dice, la pregunta de Faraón: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová. Habitualmente los reyes de la antigüedad eran considerados y se consideraban ellos mismos como dioses. En este caso, Faraón era conocido como el hijo de Osiris e Isis, dioses de Egipto. Y de estas palabras de Faraón podríamos entender que decía algo más o menos así: yo soy Dios, y no conozco ningún Dios que se llame Jehová. Jehová no es nadie para que yo le preste atención. Prácticamente ninguneando al Dios verdadero. En respuesta a ese atrevimiento, el Señor mostró algo de quién es Él, y Egipto quedó destruido. La otra razón es que Dios mostró su poder sobre cada dios de Egipto, en forma particular y sobre la totalidad de ellos. Ni uno en forma individual, ni el grupo de todos los ídolos de Egipto pudo hacer nada ante el juicio de Jehová. Cada una de las plagas demostró el poder de Dios sobre los ídolos egipcios. Veamos algunos de estos ejemplos. La primera plaga, el agua convertida en sangre, muestra el poder de Jehová sobre Geb. Lo conocían como el Dios que originaba las inundaciones en el Nilo, y con ello el que hacía los riegos de los cultivos. La plaga de ranas, un juicio sobre Heket, la diosa de la fertilidad y los nacimientos. La muerte del ganado, un juicio sobre Amón y Apis. La plaga de langostas. Jehová muestra su poder sobre Isis y Serafis, quienes supuestamente protegían a Egipto de las langostas. Finalmente, con la muerte de los primogénitos, Jehová prevaleció sobre todo el panteón egipcio. En Éxodo 12:12 leemos: pues yo pasaré aquella noche por toda la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Después de lo cual, Israel salió libre de Egipto para servir a Jehová, el Dios verdadero. Pero las plagas no terminaron en Egipto, pues las vemos presentes de tiempo en tiempo en el Antiguo Testamento, y no están como referencias a lo sucedido en lejanas tierras, como sucedió en Egipto en los años del rey tal, o sucedió en Asiria, o pasó en Babilonia, etc. No. Las referencias a las plagas están relacionadas con Israel y su historia. En el reinado más destacado, el de David, vemos un ejemplo de ello. Cuando este rey envía al general del ejército, a Joab, a censar al pueblo, entre otras cosas para saber qué tan poderoso era su ejército, para estar seguro y complacido en ello, y tras recibir el informe de 1.460.000 varones en edad de servir en el ejército,
entendió su pecado de trasladar su esperanza y fortaleza en Dios a encontrarlas en su ejército. Se arrepintió de ello y de entre los castigos que Dios le proponía, escogió que haya peste o plaga durante 3 días en Israel. Segundo de Samuel 24:15 dice: y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Esta plaga es presentada como el ángel de Jehová con espada en la mano, matando a los israelitas. 70,000 muertos en el tiempo establecido. A lo largo de la historia del reino de Judá hubo épocas en las que se alejaban de seguir al Dios verdadero, y en no pocas ocasiones rehusaban volver a Dios. Y Dios enviaba plagas, mortandad o ejércitos de otros reinos para hacerles recapacitar y retornen a Jehová. Ahora esto no surgía como una negociación o una exhortación que el ejército extranjero les diga: ya pues, nabos, vuelvan a Dios, sino eran verdaderas plagas que sufrían y no tenían otra alternativa sino volver a su Dios. En el tiempo de la profecía de Jeremías fue tan grave su apostasía que Dios les tenía preparado hambre, guerras y peste para castigar su pecado. Jeremías 14:12 dice: cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. A la postre, esta sería una experiencia definitiva que terminaría en el servicio de Judá a otros dioses. Nunca más en la historia bíblica los judíos serían idólatras. Acabamos de ver brevemente que las plagas de alguna manera están presentes en la historia del pueblo de Dios. Dios las permite. Todavía más, si consideramos a la proliferación de langostas como una plaga, veremos que ellas no son tan escasas. Y es que la invasión de langostas en una sociedad agrícola es una verdadera tragedia, que implica hambruna, enfermedad y muerte por mucho tiempo. En un periodo de la historia de Judá, el reino del sur, la plaga de langostas se multiplicó por 4. El libro de Joel nos habla de ello. Había venido sobre el reino una sucesión de 4 plagas: la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, una tras otra, y no quedaba alimento. Algún comentarista sugiere que esta es una forma poética de hablar del saqueo sufrido por Judá por mucho tiempo, año tras año. Sea como fuere, que se trate de pueblos saqueando al pueblo de Dios, o que sea parte de una sucesión de plagas, o que sea la langosta, en sus diferentes etapas de desarrollo, estamos hablando de una plaga terrible. Judá había de recuperarse de esto. Pero algo sorprendente es lo que nos dice Joel. Algo que no lo pensaríamos si el profeta no lo hubiera escrito. En el capítulo 2, verso 25 de Joel dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Escucharon? Mi gran ejército que envié contra vosotros. Esta sucesión de saqueadores sufrido por años era el gran ejército de Dios. No solo Dios había permitido que esas plagas llegaran y atacaran al pueblo en sentido pasivo, permitido nada más, sino que eran el ejército de Dios y que el mismo Dios había enviado sobre su pueblo.
Era Dios activamente participante en ocasionar el sufrimiento de su pueblo. Muchas veces pensamos en Dios como quien se sorprendió por algo malo que llega a su pueblo, como que le toma por sorpresa, que está solucionando algo allá y de improviso surge una catástrofe por este otro lado, que no puede detenerlo, y no le queda más que decir algo así como: lo siento, muchachos, aguanten un poco mientras lo soluciono. También a veces pensamos que las fuerzas del mal aprovechan un momento de descuido, de un bostezo, de un ligero dormitar de Dios, y atacan de manera planificada y causan daño, el suficiente hasta que Dios vuelva a tomar el control, esta vez en sus cabales. Estos pensamientos son blasfemos, son producto de no conocer a Dios. Pese a ello, pensamos en estas y otras maneras para justificar aquello que no podemos comprender. ¿Por qué Dios permite, por ejemplo, aquellas plagas en el Antiguo Testamento? ¿O por qué nuestro encierro en pleno siglo XXI? No queremos ver al soberano Dios, quien es el centro y la razón del universo y de la historia. Jehová es el soberano, quien gobierna sobre todos los sucesos que acontecen en el universo. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Solo Dios es el soberano y quien determina lo que habrá de venir. Las Escrituras además nos lo presentan como el alfarero, quien no pide permiso al barro para hacer ya una cosa o ya otra. Dios es el soberano que hace lo que quiere, donde quiere, con quien quiere, y nadie puede oponérsele. Desde todo eso debemos estar plenamente convencidos. Dios es el soberano. Y de lo que también tenemos que estar seguros es que Dios no hace nada de forma alocada, a la ligera o sin meditar. No, señores. Sino que todo lo que hace está de acuerdo a un plan, su perfecto plan, que para nosotros podría no tener sentido, podría parecernos incluso contradictorio. Por ejemplo, que Dios envíe a la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta sobre su pueblo, y para el colmo nombrarle como su gran ejército. De él dependían, él los comandaba y cumplían sus órdenes. Dios tenía un propósito en todo lo que sucedió, y hoy, por supuesto, tiene un perfecto propósito en todo lo que sucede. Tenía un propósito en los tiempos del profeta Joel, y tiene un propósito en este 2020 con todo lo que estamos viviendo. Entonces no podemos dejar de preguntarnos qué propósito puede haber en el COVID-19. ¿Qué propósito puede tener Dios con el sufrimiento de la humanidad en nuestros días? En Egipto, dijimos, Dios dio a conocer quién es Él y fue conocido y temido. En la humanidad siempre hubo voces y actitudes que se oponen a lo establecido por Dios. Pero nos encontramos en un momento en que, por ejemplo, se está tomando determinaciones a nivel global para imponer una nueva base moral, que en realidad no tiene nada de nuevo. La moral cristiana, la moral bíblica, lo establecido por Dios, está siendo arrancado de la sociedad y tildada de arcaica, pasada de moda, intolerante, intransigente y causante de odio. ¡Qué paradójico! El Dios de amor visto como el que genera odio. Grupos pro aborto,
y los identificados con un lema de amplitud y de libertad en la práctica sexual, dirigida a que cada persona se satisfaga con aquello que le guste o anhele o imagine, han tomado los niveles de decisión y están en planes de implantar cualquier práctica, en otros tiempos aberrante, y hoy tan común que no sorprenden a nadie. Hoy el mundo se dirige hacia la aprobación de normas en las que hay espacio para todo, menos para el disenso y para los valores bíblicos. Y al que está en desacuerdo lo tildan de odiador de la humanidad, homófobo, transfóbico, el odioso que siembra odio. En fin, este es el rumbo de la humanidad, aunque frenada temporalmente por la pandemia. Ahora, afirmar que solo es esta la razón por la cual Dios envía este virus sería algo aventurado de plantearlo. Eso, lo que dije, es solo un ejemplo de la humanidad de nuestros días. Una humanidad que cada vez más se opone a la voluntad del soberano del universo y a lo establecido por él. Y junto a ello atacan a la familia, los valores, y buscan terminar con la fe que a los cristianos nos ha sido dada. Sí, la humanidad está en oposición a Dios, cada vez más, cada vez en forma más práctica y más militante. Pero nosotros los creyentes estamos sometidos al mismo virus. Si recordamos las 10 plagas de Egipto, veremos que Israel mismo no creyó a Dios. Inicialmente, claro, festejaron el mensaje de Moisés. Pero después, luego de que Faraón tomara medidas drásticas sobre ellos, los israelitas ya no querían escuchar más a Moisés. Preferían seguir siendo esclavos de Faraón. Por eso ellos también debían ser convencidos de quién es Jehová. Y las 3 primeras plagas fueron también sobre Israel, para convencerlos. Y ya desde la plaga 4, desde la plaga de moscas, Dios hizo diferencia entre egipcios y el pueblo de Israel. Durante esta pandemia la Iglesia no fue pasada por alto. Estamos bajo el mismo avance del virus. El llamarnos pueblo de Dios no hizo ni hace diferencia respecto al COVID-19. Los creyentes estamos susceptibles de ser infectados, no en forma potencial, es decir, podrían ser infectados, no. De hecho, muchos hermanos pasaron por la enfermedad, otros están infectados y no pocos murieron. Muchos de nuestros hermanos ya no están entre nosotros. Pasaron a la presencia del Señor, es como solemos decir. Ahora sería fácil y no menos errado decir que los hermanos que murieron eran los pecadores dentro de la iglesia y Dios los castigó. Esa es una mala conclusión. Primero porque muchos pastores fueron contagiados precisamente en su labor de cuidado de la grey. A principios de julio, vi una noticia que los pastores muertos por COVID-19 en el país llegaban a la centena. Y al menos 2 pastores amigos míos murieron en este último mes. Segundo, es errada aquella conclusión porque la palabra de Dios dice en Isaías 57:1, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. De manera que la muerte o el enfermar de COVID-19 no es base suficiente para que tú o para que yo juzguemos a nadie. Y entre nosotros pienso que no hay familia que no tuvo que lamentar el fallecimiento de un familiar, de un amigo cercano o de un conocido
que haya muerto por el COVID-19 en este tiempo. Todos, de una manera u otra, sufrimos directamente esta pandemia. Lo cierto es que Dios envió el COVID-19 sobre toda la humanidad, incluida la Iglesia. Entre las especulaciones está que este virus es un virus de laboratorio. Podría ser. Pero si este virus no fuera la voluntad de Dios que salga, entonces el virus no saldría del laboratorio. O si saliera, sería neutralizado y no lograría infectar a nadie. Ahora podemos pensar que hubiera sido fabuloso que, así como en las plagas finales en Egipto, Dios hizo diferencia entre israelitas y egipcios, lo hiciera entre creyentes y no creyentes de hoy. Pero no es así. ¿Por qué? Porque si muchas veces Dios en la antigüedad hizo diferencia entre su pueblo y quienes no lo eran, ¿por qué no lo hace en nuestros días? Pienso que nuestra vida es la que nos da la respuesta. Pero antes de continuar con ello, demos un salto al futuro. Hacia finales de nuestra era, en los meses previos a la venida del Señor, Dios mandará otras plagas sobre la humanidad. La respuesta de la humanidad de aquellos días muestra una constante que se asemeja a la reacción de Faraón. La reacción de la humanidad de entonces, dice Juan, al hablar de la cuarta plaga en Apocalipsis 16:9, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. No se arrepintieron para darle gloria. Rehusaron dar a Dios lo que le pertenece, el ser glorificado. Entonces la humanidad, es decir, nosotros, debemos darle la gloria a Dios en toda circunstancia, sea en un contexto favorable o en un contexto catastrófico, como el que será en esos días, o como el que es en nuestros días. Hermanos, no llegamos a esos tiempos porque podemos ver en las personas de nuestro alrededor una reacción, como que giran la mirada y buscan a Dios o buscan a algo espiritual que satisfaga su necesidad. Por lo dicho, hermanos y hermanas, debemos lamentar que no somos el tipo de pueblo de Dios que Dios espera de nosotros. Dios no está satisfecho ni mucho menos contento con la iglesia pre-cuarentena que fuimos. Por tanto, no pensemos en volver a lo de antes y que nuestra vida retorne a las formas anteriores. Habitualmente censuramos a Israel del tiempo de los jueces, y de alguna manera nosotros hemos reeditado la misma trama, adaptada a nuestra época y siendo nosotros los actores. Nos hemos convertido en un pueblo que a intermitencia se acerca y se aleja del Dios verdadero, sin terminar de vivir como un verdadero pueblo de Dios. Vemos lo que mira el mundo, escuchamos lo que escucha, gozamos con sus chistes de doble sentido, y lo peor, disfrutamos de sus gustos. Pensamos como piensan, deseamos lo que ellos desean, y de una forma u otra participamos de sus pecados. La diferencia es escasa, tan escasa que Dios no hace la diferencia en el justo juicio enviado. Dios no hace diferencia. Nos acercamos o nos acercábamos a Dios los domingos y quizá algún día más y por pocas horas para volver a la vida normal y prácticamente sin tomar en cuenta a Dios el resto de la semana.
pero nos llamamos cristianos, hijos de Dios. Pensemos, solo pensemos en la forma de vida que hemos llevado. Y también en qué tipo de vida estamos llevando en este tiempo de cuarentena. ¿Será eso lo que Dios quiere de nosotros? ¿Esta es la forma de vida que el Señor tenía en mente? Tenemos que reconocer honestamente que necesitamos imperiosamente una metanoia, un cambio verdadero que nos lleve de vuelta al Padre. Que en nuestros planes esté Dios todos los días, en todo momento, y eso no ha acontecido. Es momento del cambio definitivo hacia el cristianismo. Todavía debe resonar en nuestros oídos las palabras de Dios en el tiempo de aquellas plagas que devastaron el reino del sur. En Joel 2, 12 y 13 dice: Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Los judíos acostumbraban romper sus vestidos cuando eran testigos de un hecho blasfemo, como muestra de santidad, de repudio a aquello y de censura. Algo que podían ver todos y quizá puedan decir: Él es muy santo porque ha rasgado sus vestidos. Pero no es la apariencia la que satisface a Dios. Él quiere cambios en el corazón, cambios reales, no lo que solo parece. Quiere transformación. No rostros santos de domingo que encubren corazones alejados de Dios. Tampoco palabras bíblicas que solo son jergas cristianas. Y no vidas consagradas. Y es a eso a lo que debemos caminar en este tiempo. Vidas consagradas. Ser y vivir como verdaderos cristianos. Cristianos que hagan la diferencia. Que no llevemos una vida tal que los cristianos de otros tiempos de la historia tratarían de evangelizarnos, o nos dirían al menos: conoce al Señor. Entonces, volvamos al Señor con todo, no de labios para afuera, no de labios para afuera. No solo pronunciemos palabras que esbocen un cierto cristianismo, sino entreguémonos al Señor para que Él cambie nuestro corazón, que el Evangelio cambie verdaderamente nuestras vidas. La mies está lista y el Señor enviará obreros a su mies. Hemos visto que a lo largo de la historia Dios ha mandado catástrofes sobre la humanidad. Ninguna de ellas ha tomado por sorpresa a Dios, ninguna. Todas ellas han sido necesarias para la humanidad, por nuestros oídos cerrados a Dios. Y su voluntad, no hacemos caso a su voluntad, por nuestra terquedad de vivir alejados de Dios y sin tomarle en cuenta. Las plagas son una forma en la cual Dios nos muestra nuestra necesidad de Él, tanto para no creyentes como para creyentes. Son plagas con las cuales podemos decir que Dios busca ablandar nuestro corazón y que nos demos cuenta de que Él nos hace falta. Despliega un poco de su poder y quedamos devastados, sea que haya sucedido en la antigüedad o sea que suceda en nuestros días. Entonces necesitamos ver la obra de Dios en las edades, arrepentirnos y volver hacia Él con toda decisión.
Empezamos recordando una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre las plagas y el COVID-19? Más allá de las diferencias, que son obvias y superficiales, alguna diferencia o cambio de época, debemos pensar que el COVID-19 bien puede ser catalogada como una plaga más. Una plaga en nuestros días. Pero lo fundamental es la razón por la cual el Dios verdadero envía estas plagas. Y esta es para llamar la atención de la humanidad hacia Él y librarnos del más grande cataclismo sobre la humanidad, del que nadie podrá escapar y que durará toda la eternidad, la eterna separación de Dios, la segunda muerte. Dios en su misericordia de tiempo en tiempo nos envía esto que necesitamos. En Egipto mostraron quién es Jehová. Y hoy nos da tiempo para meditar en ello y volvernos hacia Él. La primera vez que fui a los Yungas, entre las cosas que recuerdo que llamó mi atención fue la cantidad de mariposas que vi. Ellas estaban por todo lugar, incluso asentadas en los caminos, por montones. ¿Y saben algo? Cuando vemos una mariposa, no pensamos en ¿cómo habrá sido en su tiempo de oruga? En los tiempos en que su actual belleza contrasta con la fealdad anterior. Orugas poco o nada agradables se transforman en hermosas mariposas. Y para este cambio se encierran en un capullo. Este es su tiempo de crisálida. Ahí se aíslan, pasan por un tiempo de metamorfosis, es decir, una transformación completa para salir como nuevas criaturas, prácticamente sin relación con las anteriores etapas de su vida. Hermanos y hermanas, este tiempo, todavía de pandemia, que sea nuestra etapa espiritual de crisálida, en la cual seamos transformados por Dios completamente, que cambie nuestro claudicar entre dos pensamientos y por fin sigamos a Dios. Que seamos hechos verdaderos cristianos y verdaderas cristianas para salir diferentes y con una mente puesta en amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y de todas nuestras fuerzas, decididos a vivir para su gloria. Sin duda, nuestra oración en este tiempo empezó pidiendo que Dios no permita el ingreso del virus al país. Luego quizá que pase, pero que no cause daño. Después pedimos que sea quitado de nosotros o que sean neutralizados sus efectos, que pronto desaparezca. Pero ¿qué tal si el COVID-19 fuere aquel gran ejército de Dios? Que además sea el mensajero que nos muestra la necesidad de ser acercados a Dios. Quizá nuestra oración deba cambiar, así como cambió la oración del profeta Habacuc. Tal vez debamos pedir que este virus cumpla el propósito para el cual ha sido enviado. Sí, que este virus cumpla el propósito para el que Dios lo envió. Y que Dios avive su obra en nuestro tiempo, y que Él sea conocido, que nuestro Dios sea conocido. Y junto a pedir que este virus cumpla el propósito por el cual fue enviado, rogar a Dios, clamar que en medio del juicio se acuerde de la misericordia. En medio del avance de este virus, Señor, acuérdate de la misericordia. Hermanos y hermanas, necesitamos ser transformados de manera definitiva. Precisamos volver a Dios de forma completa e irreversible, que miremos las cosas como Dios las ve,
y nuestra oración sea conforme a su voluntad. No podemos, no debemos volver a aquello que jamás debimos ser, una iglesia, unos creyentes tibios, creyentes que anhelan al mundo más que a Dios, y que han dejado al Dios verdadero en un segundo, en un tercero, en un último lugar. Volvamos a Dios con toda decisión, sin vuelta atrás, sin retorno. Que este tiempo lo utilicemos para que Dios haga ese cambio en nosotros. Amén. Oremos. Padre bendito, nuestro Señor, buen Dios, agradecemos por tu provisión, Señor. Sí, por el alimento que nos das cada día, pero también por este tiempo que has provisto para nosotros. Señor, utiliza este tiempo para que nos volvamos a ti. Señor, que haya cambio en nuestra vida, haz ese cambio en nuestra vida que nos lleve a ti, que de forma decidida enfrentemos la vida con los ojos puestos en el Señor Jesús y vivamos como verdaderos cristianos. Hasta ahora no lo hemos podido hacer, pero Señor, haz esta obra en nosotros, que vivamos y seamos como verdaderos cristianos. Y te pedimos, Señor, que en este tiempo de pandemia, este virus cumpla el propósito para el cual tú lo has enviado. Pero, Señor, mientras este virus avanza, acuérdate de la misericordia. Ten misericordia, oh Dios. Eso te pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-5973. 656-5973. Que Dios te bendiga.